nuevamente bienvenidos quienes han llegado al culto dominical y quienes también nos ven a través de las redes sociales. Anoche Felipe, ¿dónde está Felipe? Me preguntaba, pastor, ¿y vas a predicar algo a los jóvenes? Como venimos terminando de un campamento de jóvenes, pero no pensé en eso. Pero ayer cuando tuvimos un foro en la noche, una conversación con los jóvenes, y ellos escribieron algunas preguntas y que respondimos en un foro, salió bastante el tema del sufrimiento. Preguntaron por qué el sufrimiento. Interesante que los jóvenes reflexionen sobre el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y sin saber lo que yo voy a predicar hoy día. Así que hablaremos de eso. Cuando la fe agoniza, cuando la fe nuestra entra en crisis producto del sufrimiento. Así que a los jóvenes que todavía quedaron y no han regresado a casa, de alguna manera la palabra del Señor puede responder a tus inquietudes. Ustedes saben que existe un libro en la Biblia que describe la estrategia de Satanás para robarle la fe a un hombre, a un hijo de Dios. A Job lo azotaron muchos desastres. Un desastre tras otro venía a su vida. Quedó muy confundido. Amigos vinieron con el fin de consolarlo porque su aflicción era muy grande. Pero estos amigos terminaron criticándolo y terminaron acusándolo. Porque la tesis de estos amigos de Job era que el sufrimiento es el resultado específico del pecado. Si Job estaba sufriendo, entonces debe de haber pecado de alguna forma. Ese era su razonamiento. Pero Job se negó a aceptar que esa era la verdadera razón de su sufrimiento. Así que él se defiende del juicio sin misericordia de sus amigos. Uno de esos amigos, llamado Bildad, pronunció un discurso sobre Job y lo que le pasaba en el capítulo 8, y entre otras cosas dijo: Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. Así que Job, no esperes nada de Dios porque tú has pecado. Y Job responde a Bildad de los capítulos 9 y 10. En esos capítulos Job expresa grandes verdades acerca de Dios, pero también piensa mal de Dios. Dice cosas de Dios que no corresponden porque está influenciado por Satanás. Volveremos a estos dos capítulos más adelante. Así que Job sufre intensamente. Y sus amigos, como decía, terminan sospechando de la integridad de Job. Hay que reconocerles a estos amigos, sí, que se sientan con Job durante una semana entera, nadie dice nada, en un silencio absoluto. Estos amigos al principio comparten el dolor de su amigo. Están tan asombrados por la magnitud de su sufrimiento porque sabían quién era Job. Y en el capítulo, se me escapó la cosita, así que tú me vas a ayudar, atento ahí entonces. Capítulo 2, verso 11 al 13, dice: 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer.
se echaron a llorar a voz en cuello, rasgando sus vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía a Job. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Es dramático lo que aquí se dice, para que de alguna manera calibremos, entendamos el sufrimiento de este hombre, que sus amigos se sorprendieron tanto de todas sus calamidades. Nadie se atrevió a decirle nada, guardaron silencio, porque cuando alguien está sufriendo, mejor callarse la boca. A veces damos explicaciones, te pasó por esto, por esto otro, y ni siquiera a veces es bueno hasta citar la Biblia. Mejor callar, acompañar, estar al lado, porque la gente en su dolor no quiere ni siquiera escuchar algo de un texto bíblico. Y nosotros pensamos que un texto bíblico es la solución, cuando lo único que quiere la persona es un abrazo, que estén con él, aunque no le digan nada, estén con él. Porque el sufrimiento que tienen es muy grande y ninguna palabra que tú le digas le va a ayudar en ese momento. Y nosotros a veces cometemos el error de hablar, en vez de callar y sentarnos y condolernos del dolor de la persona. Así que lo que hicieron está bien. Fue sabio lo que hicieron. Porque a veces es tiempo de callar, hermanos. A veces es tiempo de hablar, pero lo más sabio a veces es callar. Y eso fue lo que hicieron. Por lo menos lo que hicieron al principio está bien, lo que hicieron después no estuvo muy bien, ya volveremos sobre eso. Pero antes de que se produzca este diálogo entre Job y sus amigos, en el capítulo 1 de Job hay un doble prólogo. Se menciona lo mismo, pero diríamos en distintas versiones. Se menciona a Satanás, enemigo del hombre y de Dios, entrando en la misma presencia de Dios. Y Satanás insinúa que no se puede amar, obedecer y confiar en Dios simplemente porque sea Dios. Ese es el dilema, ese es el tema aquí. Satanás piensa que nadie ama a Dios, que nadie obedece a Dios, que nadie confía en Dios simplemente porque Él es Dios. Por eso, dice el relato, Satanás respondió: ¿y acaso Job le honra a Dios sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección, la protección de Dios, él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Este es el razonamiento de Satanás. Y queridos hermanos, pongan mucha atención a esto. Porque olvidamos estas cosas. El razonamiento de Satanás es: Job no te ama por lo que tú eres, sino por lo que tú le das. Porque tú respondes a sus oraciones, porque cuando está enfermo tú lo sanas, porque tú lo bendices. Él no te ama porque tú eres Dios, porque tú eres su Dios. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, y a ver si Job no te maldice en tu propia cara. Dios, como ustedes saben, autoriza
a Satanás a tocar a Job, no a tocarlo a él, a tocar lo que tiene. Y Satanás sale de la presencia del Señor. Y le llegan noticias a Job. ¿Sabe, Job? Vinieron tus enemigos, saquearon el ganado, mataron a tus siervos y solo yo he escapado para contarte esto. Después llegó otro y dijo: fuego cayó del cielo y murieron los camellos y murieron los siervos, saquearon tus enemigos todo y solamente yo he escapado y te lo he venido a contar. Finalmente le dicen: Job, ¿sabes? Estaban tus hijos reunidos en la casa del primogénito haciendo una fiesta y vino un fuerte viento, echó la casa abajo y todos tus hijos murieron. Y ustedes saben lo que pasó. Job, cuando escuchó esta noticia, bien leía delante Marta, dice la Biblia que Job inclinó su rostro en tierra y adoró a Dios. Y declaró esa palabra tan preciosa: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, sea el nombre del Señor bendito. Satanás estaba equivocado. Job amaba a Dios porque era su Dios. No porque le había dado hijos, no porque le había dado ganados y siervos y riqueza. Lo amaba porque era su Dios. Lo adoró a pesar de. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Amamos a Dios. O lo amo porque me bendice, o lo amo porque respondió mi oración. ¿Qué pasa si Dios no responde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos días difíciles, extremos, en que nos sentimos azotados, desesperados? Alguien dice que un familiar tiene un cáncer, que se va a morir, o alguien muere repentinamente. O en un incendio lo perdemos todo, a pesar del dolor que está viviendo mucha gente hoy. ¿Qué vamos a pensar de Dios allí? Satanás dice, lo que tú vas a pensar es que Dios no te ama, que Dios no te escucha, te vas a quejar y no vas a inclinar tu rostro a tierra y adorar al Señor. Así que Satanás perdió esta primera batalla. Pero Satanás vuelve a la carga. Nunca olvides eso. La Biblia dice que Satanás es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Cuando Jesús venció a Satanás en el desierto, cuando le dijo: escrito está, escrito está, escrito está, la Biblia dice que Satanás se alejó de él por un poco de tiempo. Después Satanás vuelve a la carga en Jesús. Y eso pasa con nosotros. Y eso pasó con Job. Vuelve la carga. Vuelve para ver si Job blasfema el nombre del Señor. Ve para ver si Job reniega de su fe. Vuelve para ver si Job niega la existencia de Dios. Dice Job 2:1 al 10. Llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor, y con ellos también Satanás, para comparecer ante el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me insistaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Y Satanás le dijo: una cosa por la otra. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. En este segundo ataque, ¿qué pasará? ¿Honrará Job a Dios, cueste lo que cueste? ¿Confiará en Él? ¿Lo amará? ¿Lo servirá por lo que Dios es? ¿O cederá frente al sufrimiento?
Lo único que los amigos de Job ven es el sufrimiento de Job, pero no ven la trama oculta de Satanás. Ignoran los amigos de Job que Satanás está celoso de la gloria y el honor de Dios, de que alguien ame a Dios a pesar de todo lo que le pueda pasar. Lo único que pueden ver los amigos de Job es el dolor de Job y tratan de comprender por qué está sufriendo de esa manera. ¿Descubrirán Job o sus amigos lo que nosotros ya sabemos? Sabemos que Job está sufriendo porque Dios se va a glorificar su nombre en la vida de Job, no porque Job haya pecado. Sabemos que está sufriendo porque es víctima de la embestida de Satanás. Job sufre y no sabe por qué. Nosotros sí lo sabemos porque conocemos el relato de la Escritura. Job está experimentando el ataque más cruel del diablo para que deje de hacer de Dios su deleite y su gozo. Pero Job no sabe nada de eso. Y se hace muchas preguntas. Muchas preguntas. Job lucha y pregunta. Entonces respondió en el capítulo 9, ¿cómo puede un hombre mortal justificarse ante Dios? Si uno quisiera disputar con él de 1000 cosas, no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Él mueve montañas sin que éstas lo sepan, y en su enojo las trastorna. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Reprende al sol y su brillo se apaga, eclipsa la luz de las estrellas. Él se basta para extender los cielos, somete a su dominio las olas del mar. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. ¿Quién puede cuestionar sus actos?, se pregunta Job. Y más adelante continúa diciendo, ¿cómo entonces podré yo responderle? ¿Dónde hallar palabras para contradecirle? Aunque fuera yo inocente, no puedo defenderme. De mi juez solo puedo pedir misericordia. Y aunque lo llamara y me respondiera, no creo que me concedería audiencia. Me despedazaría con una tormenta y por la menor cosa multiplicaría mis heridas. Si de fuerza se trata, Él es más poderoso. Si es cuestión de juicio, ¿quién lo hará comparecer? Aún siendo inocente me condenará mi boca, aún siendo íntegro resultaré culpable. Soy íntegro, pero ya no me importa, tengo en poco mi propia vida. Transcurren mis días con más rapidez que un corredor, vuelan sin que hayan conocido la dicha. Si acaso digo, olvidaré mi queja, cambiaré de expresión, esbozaré una sonrisa, me queda el miedo de tanto sufrimiento, pues bien sé que no me consideran inocente, y ya que me tienen por culpable, ¿para qué voy a luchar en vano? Dios no es hombre como yo para que le responda y juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay un mediador aquí que decida el caso entre nosotros. No hay quien aleje de mí la vara de Dios para que ya no me asuste su terror. Quisiera hablar sin temor, pero no puedo hacerlo. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, de estas palabras de Job? ¿Qué piensan de estas preguntas que él se hace? Job está viviendo una crisis de fe. No entiende nada y se pregunta, ¿cómo puedo defender mi causa ante Dios? Quiere que Dios acuda a un tribunal y con él poder expresar su queja, su causa y que un juez dictamine entre él y Dios. Pero él dice que nunca podría discutir con Dios y tener éxito. ¿Cómo puedo exigirle una explicación de lo que estoy viviendo? Parece imposible e inútil, dice Job.
¿Cuántos aquí han entrado en sintonía con estas palabras de Job? ¿Cuántos de los que nos están escuchando han dicho algo parecido? Hemos dicho algo parecido. Hemos pensado algo así. Pero Dios nunca dejó de amar a su hijo Job. Jamás. Y en el capítulo 10, Job se atreve a ir más adelante en su alegato, en su defensa, podríamos decir. Ya no resiste la tentación de hacerlo. Examinemos estas palabras. Estas palabras del capítulo 10 de Job se encuentran entre las más conmovedoras de toda la Biblia. Dice, ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes, dime, ¿qué es lo que tienes contra mí? ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? ¿Quién no ha pensado eso? ¿Son tus ojos los de un simple mortal? ¿Ves las cosas como las vemos nosotros? ¿Son tus días como los nuestros, tus años como los de un mortal? Para que andes investigando mis faltas y averiguándolo todo acerca de mi pecado. Eso es lo que él piensa en su dolor. Tú bien sabes que no soy culpable y que de tus manos no tengo escapatoria. Tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. ¿Vas ahora a cambiar de parecer y a ponerle fin a mi vida? Recuerda que tú me hiciste del barro. ¿Vas ahora a devolverme al polvo? ¿No fuiste tú quien me derramó como leche, quien me hizo cuajar como queso? ¿Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones? Me diste vida, me favoreciste con tu amor y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Pero una cosa guardaste en tu corazón, y yo sé muy bien que la tuviste en mente, que si yo peco, tú me vigilas y no pasas por alto mi pecado. Si soy culpable, ay de mí, si soy inocente, no puedo levantar mi cabeza. Lleno estoy de vergüenza y consciente de mi aflicción. Si me levanto, me acechas como un león y despliegas contra mí tu gran poder. Contra mí presentas nuevos testigos, contra mí acrecientas tu enojo. Uno tras otra tus tropas me atacan. ¿Por qué me hiciste salir del vientre? Quisiera haber muerto sin que nadie me viera. Preferiría no haber existido y haber pasado del vientre a la tumba. ¿Acaso mis contados días no llegan ya a su fin? Déjame disfrutar de un momento de alegría antes de mi partida, sin regreso a la tierra de las sombras y de la densa oscuridad, al país de la más profunda de las noches, al país de las sombras y del caos, donde aún la luz se asemeja a las tinieblas. Hemos pensado nosotros algo así de Dios. ¿Cuántas preguntas se hace Job y no tiene respuesta? Él sabe que ha servido a Dios con integridad, pero no entiende su sufrimiento. En el capítulo 9 trata de llamar a Dios a un tribunal para que alguien neutral decida entre él, pero Dios no comparece según él a ese tribunal. Después en el capítulo 10 dice todo lo que hay en su corazón. Algunas cosas son ciertas, pero el sufrimiento le nubla la visión y dice cosas de Dios que no son real, no son verdad. Y es lo que pasa con nosotros cuando el dolor y el sufrimiento nos nubla. Empezamos a decir cosas que no debimos haber dicho nunca, pero Dios nos conoce, Dios nos entiende y Dios en su misericordia nos sigue amando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué me estás haciendo?
¿Por qué te complace oprimirme? Ves solo con ojos humanos, dice. ¿Por qué fui traído al mundo? Job siente que está en una oscuridad absoluta, no tiene dónde ir, no tiene argumentos que presentar, no haya cómo defenderse. Todo se ve tan oscuro, no encuentra respuesta a su crisis existencial. Job está encerrado en sí mismo. No ve ninguna esperanza, no ve luz en el camino. Pero aquí hay algo interesante. Job todavía puede ver. Como ustedes escucharon, él puede ver su propia creación. Él dice que Dios lo hizo. Tú me hiciste con tus propias manos. Tú me diste forma, fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones, me diste vida. Y mira lo que dice después, me favoreciste con tu amor y tu cuidado, guardado mi espíritu, o sea, en medio de su dolor, en medio de las cosas que no debiera decir, también reconoce algo grande aquí. Sabe que es creación de Dios y sabe que Dios, a pesar de todas las cosas, lo ha favorecido con su amor. Esta es una fe que lucha y agoniza, pero es verdadera fe. Job habla de una forma tan maravillosa de la hermosa creación de Dios. Job no está en total oscuridad, ve a Dios en su creación, puede todavía hablar con Dios, quejarse con Dios. Sí, dice cosas de Dios que no son ciertas, otras sí lo son. Su dolor, su falta de respuesta lo hace pecar. Pero detrás de todo este trama, ¿quién está? La obra del enemigo, la obra de Satanás, y él no lo sabe. Algunas veces nosotros también, mis queridos hermanos y hermanas, y quienes nos están escuchando por las redes sociales, a veces también nosotros hemos caminado en oscuridad. Algunos hermanos y hermanas en medio del dolor y el sufrimiento han vivido días difíciles en que por mucho tiempo no ha brillado el sol, pero han visto la mano de Dios guiándoles en la oscuridad, en la enfermedad. Recuerdo a una querida hermana Rudy Morales de Iquique, por mucho tiempo sufriendo una enfermedad, pero inquebrantable su fe en el Señor Jesucristo. Recuerdo a otros luchando con un cáncer o con el recuerdo de un fatal accidente, sin entender el porqué, pero por fe siguiendo adelante con sus vidas, entendiendo lo que dice el Salmo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y como dice Isaías, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Si yo y si tú hubiésemos sido los amigos de Job, si conociéramos la causa de su sufrimiento, ¿qué le hubiésemos dicho a nuestro hermano Job? ¿No hubiéramos sentado al lado de él para criticarle, para hacerle ver su falta como quisieron hacerlo estos amigos? ¿No hubiésemos sentado al lado de él para juzgarle después? ¿Acaso no le diríamos: querido hermano Job, no estás tan a ciega, puedes ver a Dios, puedes ver su gracia, puedes desahogarte con Él, puedes ver la maravilla de la creación en ti? Sí, no entiendes todo lo que pasa, pero eso no significa que Dios te haya abandonado. Quizás alguna de esas cosas le diríamos, guardaríamos silencio, le acompañaríamos, pero no le juzgaríamos, porque sabríamos que hay algo más detrás de todo lo que Él está pidiendo, porque ahora lo entendemos nosotros, conocemos las Escrituras, pero sus amigos no conocían el relato.
Sinclair Ferguson dijo que la gran pregunta del libro de Job es: ¿cómo es realmente Dios? ¿Cómo es realmente Dios? Me hacía pensar esto porque antes de estudiar este tema, quizás una de las preguntas clásicas del libro de Job es: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué? ¿Por qué sufren los justos? Pero Ferguson dice que la gran pregunta del libro de Job es: ¿cómo es realmente Dios? ¿Cómo es realmente el Dios al cual nosotros servimos? Este es el dilema aquí. Satanás es astuto y quiere que tengamos una imagen distorsionada de Dios. Satanás nos ciega a la gracia de Dios. Satanás busca destruir nuestra fe en Dios. Busca confundir a Job sobre la verdadera identidad de su agresor. Job está a punto de cambiar la verdad de Dios por la mentira, porque intenta confundir a Dios con Satanás o con un hombre cualquiera. O como dijo Calvino, el objetivo de Satanás es conducir al Hijo de Dios a la locura mediante la desesperación. El objetivo de Satanás es ese. Por eso, en el capítulo 10, si me levanto me acechas como un león y despliegas contra mí tu gran poder. Contra mí presentas nuevos testigos, contra mí acrecientas tu enojo. Una tras otra tus tropas me atacan. ¿Es Dios el que hace eso? Eso es lo que le está diciendo Job a Dios. Pero ese es Satanás. La Biblia habla de Satanás como un león. Satanás es el acusador que presentará nuevos testigos para acusarte y condenarte. Sus tropas, sus demonios te atacan. No es Dios. Y Job está confundiendo a Satanás con Dios. Por eso en el Nuevo 24 dice: si no lo hace él, entonces ¿quién? Si no lo hace Dios, entonces ¿quién me tiene así? Satanás quiso destruir su fe por medio de sus amigos. La estrategia de Satanás es muy antigua, pero efectiva. ¿Saben cuál es esa estrategia? Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y eso es tan viejo como el Génesis capítulo 3, con que Dios les ha dicho: no coman. Todos pueden comer menos de ese árbol, porque morirán. No, dice Satanás, eso no es así. Satanás siempre quiere cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y le dice a Eva y a Adán: Dios quiere hacerles daño, Dios les niega la felicidad, Dios es egoísta, como muchos chicos pueden pensar. Dios no te ha dicho toda la verdad, Él quiere arruinar tu vida. No vale la pena seguir el camino de Dios, el camino de Cristo. Hermanos, hermanas, si las personas, si los jóvenes hoy supieran la verdad de que Dios les ama y de que Dios quiere bendecir su vida, ¿no buscarían a Dios? Pero muchos jóvenes piensan que Dios va a arruinar sus vidas, porque ese es el engaño del diablo. Ese es el engaño del diablo. Mientras iba ayer a una feria a dejar cosas, enseres, a alguna familia que le puedan servir para venderlo, cargué la camioneta y fui ahí por la población Lo Hermida buscando la feria. Y en medio de una necesidad que salta a la vista, vi un texto bíblico. Y ese texto bíblico decía: Dios te ama. Dios te ama. Y esa es una verdad. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Satanás es muy astuto y quiere cambiar la imagen de Dios en tu vida. Dios no te ama.
Dios quiere lo peor para ti, Dios es egoísta. Dios quiere arruinar tu vida, Dios no te deja hacer esto, lo otro, porque Dios no te ama. Porque Satanás sabe que si los hombres supieran la verdad acerca de Dios, lo buscarían. Este templo estaría rebosando de gente. Mucha gente buscaría a Dios si supieran que al final hay bendición y vida eterna. Amén. Pero para terminar, quiero dejarlo bien claro y decirlo bien firme aquí. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Dios es fiel. Dios nos ama. Dios sabe lo que hace. El que no entendamos algunas cosas no significa que estamos abandonados a nuestra propia suerte. Hay un propósito de Dios en todo. Debemos amarlo, debemos confiar plenamente en su palabra. Por lo que Él es, un Dios de amor, un Dios que es soberano, un Dios que no va a permitir cosas en nuestra vida a menos que Él la autorice. Él es soberano. Él es soberano. El amor por Dios y la confianza en Él solo pueden crecer y manifestarse en condiciones de prueba y sufrimiento. El amor por Dios y la confianza en Él solo pueden crecer y manifestarse en condiciones de prueba y sufrimiento. Tu amor por Dios es aquel que se expresa en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Eso es amor de verdad. Eso es fe de verdad. Cuando todo está bien, Satanás dice, eso es fácil. Pero cuando todo está mal, Job postró su rostro en tierra y adoró. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude cuando la fe nuestra también agonice. Pongámonos de pie, por favor.